jamás imaginé que mi carrera militar me llevaría a las heladas tierras de Finlandia, vigilando lo que a primera vista parecía ser nada más que un montón de piedras y artefactos antiguos. Mi nombre es Erik Johansson, sargento de las Fuerzas Especiales de Suecia, y esta es la historia de cómo mi equipo y yo nos encontramos enfrentando horrores que desafiaban toda lógica y razón. Mi historia comienza en una fría mañana de febrero. Me encontraba en la base militar, sumergido en la rutina diaria, cuando fui llamado a la oficina del comandante. La formalidad y urgencia en su voz me hicieron sospechar que algo inusual estaba sucediendo. Johansson, dijo con seriedad, te necesitamos para una misión especial. No es el tipo de operación a la que estás acostumbrado, pero tu experiencia es vital. Me explicó que un equipo de arqueólogos había descubierto algo grande en Finlandia, algo que necesitaba protección no solo de posibles saqueadores sino de fuerzas desconocidas. No se dieron más detalles, solo que era de suma importancia para la seguridad nacional. En cuestión de horas, mi equipo y yo estábamos en un avión rumbo a Finlandia. A nuestro alrededor, el paisaje nevado se extendía infinitamente, un manto blanco que cubría todo a la vista. Al aterrizar, el frío nos golpeó con fuerza, un frío que calaba los huesos y congelaba el aliento. Nos dirigimos hacia el sitio de la excavación, un lugar remoto rodeado de bosques densos y montañas cubiertas de nieve. A medida que nos acercábamos, el silencio del bosque se hacía más evidente, un silencio profundo, casi sobrenatural. La excavación era un caos de tiendas, equipos y gente trabajando. Nos recibió el Dr. Henriksson, el arqueólogo a cargo, un hombre de mediana edad con una mirada intensa y preocupada. Estamos a punto de descubrir algo que podría cambiar nuestra comprensión de la historia, dijo con una mezcla de emoción y miedo. Pero hay algo aquí, algo que no podemos explicar. Se negó a entrar en detalles, insistiendo en que nuestra tarea era simplemente asegurar el perímetro. Esa primera noche, mientras me encontraba en mi puesto de vigilancia, no pude evitar sentir una sensación de inquietud. Mirando las estrellas sobre el paisaje helado, me preguntaba qué secretos ocultaba esta tierra antigua. Los sonidos del viento y los movimientos de los árboles creaban sombras danzantes, y por un momento, juraría haber visto algo moverse en la oscuridad. Sacudí la cabeza, convenciéndome de que eran trucos de mi imaginación. Sin embargo, esa noche fue solo el comienzo. Lo que inicialmente pensé que sería una misión de vigilancia rutinaria pronto se transformaría en una lucha por la supervivencia, enfrentándonos a misterios y horrores que desafiaban toda explicación. A medida que los días pasaban, el sitio de excavación se reveló no solo como un lugar de descubrimiento histórico, sino como la puerta a algo mucho más oscuro y aterrador. Y así, en las profundidades heladas de Finlandia, empezó nuestra verdadera misión, una que nos llevaría al límite de nuestra comprensión y valentía. El siguiente día en la excavación arqueológica en Finlandia transcurrió bajo una atmósfera de cautelosa rutina. A medida que el sol se desvanecía, dejando paso a la noche ártica, los sonidos del bosque y el crujir de la nieve se intensificaban. Yo, sargento Erik Johansson, junto con mi equipo, comenzábamos a adaptarnos al frío penetrante y al aislamiento de este remoto lugar. Esa noche, mientras patrullaba los límites del campamento, algo inusual captó mi atención. Huellas en la nieve, profundas y claramente definidas, marcaban un sendero irregular. Eran demasiado grandes para ser de un lobo y demasiado extrañas para cualquier animal que conociera. Informé sobre este hallazgo a mi equipo, sugiriendo incrementar la vigilancia. Algunos de mis hombres bromeaban sobre monstruos y criaturas del folclore finlandés, pero bajo esas risas, podía sentirse una corriente de inquietud. Al día siguiente, la tensión aumentó cuando el equipo de arqueólogos descubrió varios objetos antiguos con inscripciones desconocidas. El Dr. Henriksson, el líder de la excavación, compartió con nosotros imágenes de símbolos antiguos y criaturas mitológicas grabadas en piedra, que no se parecían a nada que hubiéramos visto antes. Comentó casualmente sobre leyendas finlandesas de espíritus y monstruos del bosque, pero lo que empezó como una conversación académica pronto se tiñó de seriedad cuando conectamos esos relatos con las extrañas huellas encontradas. Los días siguientes estuvieron llenos de un suspenso creciente. Por las noches, se escuchaban ruidos inexplicables provenientes del bosque, y algunos de los trabajadores de la excavación hablaron de ver sombras fugaces entre los árboles.
Estas historias, al principio descartadas como producto del aislamiento y la imaginación, comenzaron a tomarse más en serio cuando equipos de medición empezaron a fallar sin razón aparente. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, experimenté una sensación escalofriante. Sentí como si algo me observara desde la oscuridad, una presencia que no podía ver pero que indudablemente estaba allí. Al iluminar con mi linterna, solo encontré la nieve inmaculada y los árboles meciéndose con el viento. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo se escondía en las sombras, algo antiguo y desconocido. La combinación de los descubrimientos arqueológicos, los sucesos inexplicables y la sensación omnipresente de estar siendo observados crearon un clima de nerviosismo entre nosotros. Lo que había empezado como una misión de protección estaba evolucionando hacia algo mucho más inquietante. En las profundidades de la noche finlandesa, comenzamos a preguntarnos si el verdadero peligro provenía no de saqueadores humanos, sino de algo mucho más antiguo y misterioso, escondido entre las sombras de la nieve. La nevada noche en la excavación arqueológica se volvió más silenciosa y pesada, como si el mismo aire esperase con anticipación. Soy Erik Johansson, sargento de las Fuerzas Especiales, y esta es la continuación de la historia más extraña y aterradora que he vivido. Al amanecer, una tormenta de nieve nos aisló del mundo exterior. Con la comunicación cortada, nos sentíamos más solos que nunca. La sensación de aislamiento creció, y con ella, un miedo primordial a lo desconocido. Aquella noche, mientras patrullaba cerca de la excavación, escuché un sonido peculiar, un eco lejano de voces, casi como un canto, que parecía emanar de las profundidades de la tierra. Me dirigí hacia el Dr. Henriksson, quien estaba igualmente desconcertado. «Son los Iisi», murmuró uno de los arqueólogos locales, su voz temblorosa. Explicó que, según el folclore finlandés, los Iisi eran espíritus de la naturaleza, antiguos y a menudo maliciosos. Se creía que habitaban en piedras sagradas y montañas, y que protegían tesoros ocultos. Pero son solo leyendas, añadió rápidamente, aunque su mirada dudosa revelaba su inquietud. La tormenta arreció, y con ella, los sonidos extraños se hicieron más frecuentes. Decidí liderar un pequeño equipo para investigar una sección recién descubierta de la excavación. Descendimos por un estrecho pasaje, iluminados solo por nuestras linternas. Las paredes estaban cubiertas de antiguos grabados, muchos representando criaturas y seres que desafiaban toda descripción. Al final del pasaje, encontramos una cámara oculta. El aire estaba frío y pesado, y en el centro, una gran piedra tallada con imágenes de los Iisi. Los grabados mostraban a estas criaturas protegiendo lo que parecía ser una entrada a un mundo subterráneo. Sentí una mezcla de fascinación y terror. ¿Y si estas leyendas tuvieran algo de verdad? De repente, una serie de sombras se movieron rápidamente a través de la cámara. Gritos de sorpresa y miedo resonaron mientras las sombras se deslizaban entre nosotros. Eran pequeñas, rápidas y apenas visibles, pero su presencia era innegable. Al intentar seguirlas, solo encontramos más oscuridad y un silencio abrumador. Regresamos al campamento, más confundidos y asustados que nunca. La idea de que estas criaturas de las leyendas finlandesas pudieran ser reales comenzó a tomar forma en nuestras mentes. Esa noche, apenas dormí, y cuando lo hice, tuve sueños inquietantes donde los Iisi danzaban alrededor de mí, susurrando en un idioma desconocido. La mañana trajo consigo la calma después de la tormenta, pero la tensión y el miedo se mantuvieron. Algo había despertado en las profundidades de la excavación, algo antiguo y posiblemente peligroso. Los Iisi, sean lo que fueren, se habían hecho reales para nosotros, y la sensación de que estábamos involucrados en algo mucho más grande y aterrador se afianzó en nuestros corazones. Durante la noche, la excavación arqueológica finlandesa trajo consigo un cambio palpable en el ambiente. Yo, Erik Johansson, sargento de las Fuerzas Especiales, junto con mi equipo, empezaba a sentir el peso de una realidad alterada, donde lo inexplicable se entrelazaba con nuestra misión. Desde el encuentro en la cámara oculta, la actividad de los Iisi, o lo que quiera que fueran esas sombras, aumentó. Las noches se llenaron de susurros y movimientos furtivos justo más allá de la luz de nuestras lámparas. Era como si estuviéramos en el borde de dos mundos, uno conocido y otro profundamente extraño y antiguo. Esa noche en particular,
la tensión alcanzó un nuevo nivel. Mientras caminaba por el perímetro del campamento, sentí una presencia casi tangible en la oscuridad. Los árboles parecían moverse con una vida propia, y los sonidos del bosque se transformaron en un coro fantasmal de susurros y risas distantes. No era solo yo, otros miembros del equipo también reportaron experiencias similares, algunos incluso afirmaron haber visto figuras acechando entre los árboles, figuras que desaparecían cuando intentaban enfocarlas. El Dr. Hendrickson estaba cada vez más preocupado. Durante el día, su equipo había descubierto más artefactos con inscripciones relacionadas con los Isi y otros seres del folclore finlandés. Estas no son simples leyendas, dijo con voz temblorosa, son advertencias, historias de seres que guardan y protegen estos lugares sagrados. Sus palabras resonaron en mi mente mientras observaba la oscuridad que nos rodeaba. Aquella noche, decidimos establecer guardias en turnos más cortos, manteniendo siempre a 2 personas juntas. El frío era intenso, pero lo que más nos afectaba era el miedo a lo desconocido. Cada ruido, cada movimiento en la periferia de nuestra visión, nos ponía en alerta máxima. En un momento de la noche, uno de nuestros equipos de guardia gritó alarmado. Al acudir, encontramos a 2 de nuestros hombres mirando fijamente hacia el bosque, sus rostros pálidos por el terror. Algo nos estaba observando, algo grande, balbuceó uno de ellos. Pero cuando inspeccionamos el área, no encontramos nada más que huellas extrañas en la nieve, huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. La noche de los susurros fue larga y llena de ansiedad. Cada uno de nosotros sentía que los límites de nuestra realidad se estaban desvaneciendo, que estábamos siendo arrastrados a un mundo antiguo y olvidado, un mundo donde las criaturas del mito y la leyenda cobraban vida. Al amanecer, con el regreso de la luz, tratamos de convencernos de que solo eran trucos de nuestra imaginación cansada. Pero en lo más profundo de nosotros, sabíamos que algo había cambiado, que habíamos despertado algo que no debería haber sido perturbado. En este tiempo, la excavación arqueológica de Finlandia marcó un punto de inflexión en nuestra misión. Las sombras y los susurros de las noches anteriores habían preparado el terreno para lo que estaba por venir, pero nada podría haberme preparado para lo que enfrenté esa noche. Mi nombre es Eric Johansson, y esta es la continuación de una historia que aún me cuesta creer que sea real. Después de los extraños sucesos de la noche anterior, el equipo estaba en alerta máxima. A pesar del escepticismo inicial, todos comenzaban a aceptar que estábamos enfrentando algo fuera de lo común. Esa noche, mi turno de guardia era en las profundidades del sitio de excavación, cerca de donde habíamos encontrado la cámara oculta. Era una noche particularmente oscura, con una luna nueva que apenas iluminaba el paisaje nevado. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujir ocasional de la nieve bajo mis botas. Mientras caminaba, la linterna en mi mano era la única fuente de luz en la oscuridad abrumadora. De repente, sentí un movimiento a mi derecha. Al girar la linterna, vi por primera vez una de las criaturas en toda su horripilante gloria. Era un Isi, pero nada como lo que había imaginado. Esta criatura era alta, con una piel pálida que casi se mezclaba con la nieve, y sus ojos brillaban con una luz malévola. Tenía largos brazos y dedos que terminaban en garras afiladas, y se movía con una agilidad sobrenatural. Sin tiempo para pensar, reaccioné instintivamente. Levanté mi arma y disparé, pero la criatura se movió con velocidad inhumana. Se abalanzó hacia mí, sus garras dirigidas a mi rostro. Rodé por el suelo, esquivando por poco su ataque. El sonido de los disparos resonó en el silencio nocturno, alertando al resto del equipo. La lucha fue caótica y terrorífica. La criatura era fuerte y rápida, pero logré herirla. Emitió un chillido agudo que perforó la noche antes de retroceder hacia la oscuridad. Me quedé allí, jadeando y tratando de comprender lo que acababa de suceder. Pronto, mis compañeros llegaron al lugar. Les mostré las marcas en la nieve y las gotas de un líquido oscuro que la criatura había dejado atrás. Estaba claro que no era una alucinación ni un truco de la mente, era real, tan real como el miedo que sentíamos todos. Esa noche, la realidad de nuestra situación se hizo ineludible. No estábamos solo protegiendo una excavación arqueológica, estábamos luchando por nuestras vidas contra seres que pertenecían a leyendas y mitos. Seres que,
de alguna manera, habíamos despertado y que ahora veían en nosotros una amenaza. Al amanecer, con la primera luz del día, nos reunimos para discutir lo sucedido. Las dudas y el escepticismo habían desaparecido, ahora solo quedaba la certeza de que estábamos en medio de algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Algo antiguo y peligroso estaba sucediendo en esa excavación, y nosotros éramos los únicos que podíamos enfrentarlo. Tras el aterrador encuentro con la criatura, el ambiente en la excavación arqueológica en Finlandia se había vuelto eléctrico con un miedo palpable. Cada uno de nosotros, soldados y arqueólogos por igual, sabíamos que estábamos enfrentando algo que iba más allá de nuestra comprensión. Soy Erik Johansson, sargento de las Fuerzas Especiales, y esta es la continuación de una misión que se estaba convirtiendo en una lucha por la supervivencia. Esa mañana, después del ataque, recibimos refuerzos. Un pequeño equipo de soldados adicionales llegó, junto con un experto en folclore finlandés, el Dr. Aalto. Su llegada trajo una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, estábamos agradecidos por el apoyo adicional, pero por otro, la presencia del Dr. Aalto subrayaba la gravedad de nuestra situación. El Dr. Aalto era un hombre de mediana edad, con una barba descuidada y ojos que destilaban una mezcla de curiosidad y miedo. He estudiado las leyendas de los Isi y otros seres del folclore finlandés toda mi vida, nos explicó, pero nunca imaginé que pudieran ser reales, al menos no en este sentido. Según él, los Isi eran protectores de tesoros antiguos y guardianes de lugares sagrados. No eran inherentemente malévolos, pero podían ser extremadamente peligrosos si se sentían amenazados. Esa noche, con los refuerzos y la nueva información, establecimos un perímetro de seguridad más amplio y robusto. Las guardias se intensificaron, y cada sombra, cada ruido, nos ponía en alerta máxima. La tensión era tangible, como una cuerda a punto de romperse. No tuvimos que esperar mucho. Apenas habían pasado un par de horas de oscuridad cuando las criaturas atacaron. Eran más de lo que habíamos visto antes, moviéndose rápidamente entre las sombras, sus figuras apenas visibles en la tenue luz de nuestras linternas. La batalla fue caótica, disparos, gritos y el sonido de las criaturas llenaron la noche helada. El equipo se comportó valientemente, manteniendo la línea mientras las criaturas, con sus rápidos movimientos y ferocidad, intentaban romper nuestro perímetro. Usamos todo lo que teníamos a nuestra disposición, pero era claro que estábamos luchando contra algo que no entendíamos completamente. Después de lo que parecieron horas, las criaturas se retiraron tan repentinamente como habían aparecido. Nos dejaron exhaustos, con el amargo sabor de una victoria que se sentía más como una advertencia. Teníamos heridos, pero afortunadamente, nada mortal. El Dr. Aalto, pálido y conmocionado por la experiencia, nos ayudó a entender mejor la situación. Los Isi no son solo guardianes de lugares, dijo, son protectores de los secretos antiguos. Algo en esta excavación los ha despertado, y ahora ven en nosotros una amenaza para esos secretos. La noche terminó con un nuevo entendimiento de nuestra misión. Ya no era solo una cuestión de proteger un sitio arqueológico, estábamos involucrados en una lucha ancestral, una batalla contra seres de leyendas que defendían sus antiguos dominios. Y mientras el sol comenzaba a iluminar el cielo con los primeros rayos del amanecer, sabíamos que lo que enfrentábamos era algo que ninguno de nosotros había imaginado jamás. La fría tierra finlandesa amaneció con un silencio expectante. Tras la embestida nocturna, todos sabíamos que algo más grande y amenazante se ocultaba en las profundidades de la excavación. Soy Erik Johansson, y mi relato se adentra ahora en los secretos ocultos bajo la nieve. Aquel día, el equipo de arqueólogos, con el Dr. Aalto y nosotros, los soldados, decidimos adentrarnos más en la excavación. Nuestro objetivo era explorar una sección recientemente descubierta que parecía extenderse bajo tierra. A pesar de los peligros, necesitábamos respuestas. Equipados con linternas y equipo de escalada, descendimos por un estrecho túnel que se abría en la base de la excavación. Las paredes del túnel estaban marcadas con más inscripciones antiguas, similares a las que habíamos encontrado antes, pero estas eran más densas, casi como si contaran una historia. El túnel nos condujo a una serie de cavernas subterráneas. Era un laberinto de pasajes y cámaras, cada uno revelando más de la historia oculta de este lugar. Vimos pinturas y artefactos que,
según el Dr. Altou, representaban la relación entre los humanos y estos seres míticos, los Isi. Estamos en lo que podría ser un lugar sagrado, un punto de unión entre el mundo humano y el de estas criaturas, explicó con voz temblorosa. A medida que avanzábamos, encontramos trampas y mecanismos antiguos. Algunos eran simples hoyos ocultos bajo la tierra, mientras que otros eran más complejos, involucrando pesos y contrapesos. Era evidente que este lugar estaba protegido, no solo por los Isi sino también por ingeniosidades humanas. Lo más inquietante fue cuando nos topamos con pequeñas criaturas, similares a los Isi pero más débiles y menos intimidantes. Eran esquivos, desapareciendo rápidamente en las sombras cuando nos acercábamos. Son servidores o tal vez descendientes de los Isi, murmuró el Dr. Altou, parte de la jerarquía de este lugar sagrado. La exploración nos llevó a una cámara más grande, en cuyo centro había un altar. Sobre él, descansaba un objeto que emitía un brillo tenue, casi hipnótico. Era una piedra tallada, pero a diferencia de las demás, esta parecía contener una energía propia. Al acercarnos, la temperatura descendió drásticamente, y una sensación de advertencia nos invadió. Antes de que pudiéramos investigar más, un rugido ensordecedor resonó en la caverna. Era un sonido antiguo y aterrador, como si la misma tierra se estuviera quejando. Instintivamente, retrocedimos, preparándonos para lo que pudiera venir. Sin embargo, antes de que pudiéramos enfrentar cualquier nueva amenaza, decidimos que era hora de retirarnos. Con las manos vacías pero con mentes llenas de preguntas, ascendimos de nuevo a la superficie. La experiencia bajo tierra nos había dejado con una sensación de humildad y temor, estábamos jugando en un campo que trascendía nuestra comprensión humana. Al regresar al campamento, el cielo ya oscurecía, presagiando otra noche de incertidumbre y peligro. Pero ahora, teníamos un nuevo sentido de propósito. Teníamos que descubrir los secretos de este lugar, no solo para nuestra supervivencia, sino también para entender la conexión entre nuestro mundo y el de los Isi, esos seres antiguos y misteriosos que defendían su reino con una determinación implacable. Amaneció un nuevo día en la excavación arqueológica de Finlandia con un aire cargado de misterio y anticipación. Después de nuestra incursión en las profundidades de la Tierra, todos sentíamos que estábamos al borde de un descubrimiento significativo. Yo, Eric Johansson, continúo narrando esta experiencia inusual y aterradora que desafía la comprensión. Ese día, el Dr. Altou nos reunió para compartir una teoría que había estado formulando. Según los antiguos textos y las inscripciones que habíamos encontrado, la excavación podría ser el lugar de descanso de una entidad poderosa, una especie de guardián o deidad dentro de la mitología finlandesa. No es solo un Isi, explicó con voz temblorosa, es algo mucho más antiguo y poderoso, un ser que los antiguos finlandeses temían y respetaban. La leyenda, tal como la relató el Dr. Altou, hablaba de un ser conocido como el Durmiente, una entidad que había sido encerrada en las profundidades de la tierra por antiguos rituales. Este ser tenía el poder de influir en la naturaleza y en los seres que habitaban estos bosques. Si despierta completamente, no sabemos qué podría ser capaz de hacer, concluyó. Nuestra misión había tomado un giro inesperado. Ya no estábamos solo enfrentando a criaturas misteriosas, sino que ahora debíamos evitar que un ser de gran poder se despertara completamente. El ambiente en el campamento se volvió aún más tenso, cada sonido y movimiento en el bosque nos hacía saltar. La noche trajo consigo una sensación de inminencia. Establecimos guardias alrededor del campamento y cerca del sitio de la excavación, manteniendo una vigilancia constante. La luna llena bañaba el paisaje en una luz pálida y etérea, lo que solo aumentaba la sensación de estar en un mundo aparte, un mundo donde las leyendas cobraban vida. Fue cerca de la medianoche cuando sucedió. Un temblor sacudió el suelo, enviando una onda a través del campamento. Los hombres se levantaron alarmados, agarrando sus armas. Escuchamos un sonido, como si algo grande se estuviera moviendo bajo tierra, acompañado de un murmullo que parecía venir de todas direcciones. Corrimos hacia la excavación, donde el suelo temblaba con más fuerza. De repente, una grieta se abrió, y de ella emergieron varias criaturas, similares a los Isi pero más grandes y feroces. Luchamos contra ellas, pero era evidente que estaban distraídas, como si su propósito fuera otro.
Está despertando, gritó el doctor Altou por encima del ruido de la batalla. El durmiente está despertando. La lucha se intensificó, pero nuestro objetivo cambió. Ahora, debíamos encontrar una manera de sellar la grieta, de evitar que el durmiente emergiera completamente. La batalla se convirtió en una carrera contra el tiempo, luchando no solo por nuestras vidas sino también por evitar una catástrofe mayor. Al amanecer, exhaustos y magullados, habíamos logrado cerrar temporalmente la grieta. Pero sabíamos que esto era solo una solución momentánea. El durmiente estaba despertando, y si no encontrábamos una manera de sellarlo permanentemente, las consecuencias podrían ser desastrosas no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Ese día, mientras el sol iluminaba el campamento dañado y los rostros cansados de mis compañeros, sentí un peso abrumador de responsabilidad. Estábamos en el centro de un antiguo conflicto, uno que desafiaba la realidad tal como la conocíamos, y de nosotros dependía el resultado de esta lucha ancestral. La mañana se presentó con un cielo gris y pesado, presagiando la tempestad que se avecinaba. Tras el parcial despertar de El Durmiente, nos enfrentábamos a un enemigo más formidable y misterioso que cualquier otro. Soy Eric Johansson, sargento de las Fuerzas Especiales, y esta es la continuación de una lucha que superaba toda lógica y entendimiento. A lo largo del día, preparamos nuestras defensas, sabiendo que la batalla de la noche anterior solo había sido un preludio. El Dr. Altou, con su conocimiento del folclore y las leyendas finlandesas, nos aconsejó sobre posibles estrategias para enfrentar a las criaturas, y con suerte, apaciguar al durmiente. Sin embargo, en el fondo, todos sabíamos que nos adentrábamos en territorio desconocido. Al caer la noche, el campamento estaba en alerta máxima. La tensión era palpable en el aire frío. La luna llena se ocultaba detrás de las nubes, arrojando sombras erráticas sobre la nieve. Cada uno de nosotros sabía que la oscuridad traería consigo una nueva ola de terror. No tuvimos que esperar mucho. Apenas había pasado una hora de oscuridad cuando las criaturas atacaron. Emergieron de la noche como sombras vivientes, con ojos que brillaban con una luz malévola. Eran más numerosas y feroces que antes, como si la proximidad del durmiente les otorgara mayor poder y furia. La batalla fue intensa y desesperada. Luchamos cuerpo a cuerpo, usando todo a nuestro alcance. Las criaturas eran ágiles y fuertes, pero nosotros teníamos disciplina y determinación. A cada criatura que caía, otra parecía tomar su lugar, emergiendo de la oscuridad con un hambre insaciable. En medio del caos, noté algo extraño: las criaturas evitaban acercarse a un área específica de la excavación. Grité esta observación a mis compañeros, y juntos comenzamos a dirigir a las criaturas hacia esa zona. Era como si una fuerza invisible las repeliera, un poder que incluso ellas temían. El Dr. Altou, observando el fenómeno, exclamó: «Es el altar. Algo en el altar las mantiene a raya». Recordé la piedra brillante que habíamos encontrado en nuestra exploración subterránea. Algo en ese objeto poseía el poder de influir en estas criaturas. La lucha continuó durante horas, pero poco a poco, usando el altar como un punto de defensa, logramos disminuir el número de atacantes. Al final, las criaturas restantes se retiraron a la oscuridad, dejándonos exhaustos pero vivos. Al amanecer, el campamento estaba en ruinas, pero habíamos sobrevivido. El Dr. Altou y yo nos acercamos al altar, contemplando la piedra. «Este objeto», dijo con voz temblorosa, «podría ser la clave para sellar al durmiente de nuevo. Pero necesitamos entender su poder, y cómo usarlo correctamente». Ese día, mientras los primeros rayos de luz se filtraban a través de las nubes, nos dimos cuenta de que nuestra lucha estaba lejos de terminar. Ahora teníamos una posible solución, pero el camino para alcanzarla estaría lleno de peligros y desafíos. El durmiente estaba cerca de despertar completamente, y debíamos actuar rápido para evitar que su antiguo poder se desatara sobre el mundo. En la excavación arqueológica en Finlandia, nos encontramos en una encrucijada crucial. Las batallas nocturnas habían dejado su huella tanto en el campamento como en nosotros, los defensores. Yo, Eric Johansson, junto con mi equipo y los arqueólogos, nos enfrentábamos ahora a la tarea de descifrar el misterio del altar y la piedra que parecía ser nuestra única esperanza contra el durmiente. El Dr. Altou,
con su profundo conocimiento del folclore finlandés, se convirtió en una figura central en nuestro esfuerzo por comprender la piedra. A través de un detallado estudio de los grabados y los artefactos encontrados, empezó a formar una teoría sobre cómo podía ser utilizada para sellar de nuevo a El Durmiente. Mientras tanto, el equipo de soldados fortaleció las defensas del campamento, preparándose para posibles futuros ataques. Cada uno de nosotros sabía que la tranquilidad del día era engañosa, que la verdadera prueba vendría con la caída de la noche. A medida que el día avanzaba, el Dr. Altou compartió su descubrimiento. Esta piedra, explicó, no es solo un objeto sagrado. Es una llave, una parte de un mecanismo antiguo diseñado para mantener a El Durmiente en su letargo. Pero para activarlo, necesitamos entender su lenguaje, su propósito. La piedra estaba inscrita con símbolos que parecían representar los elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego, así como otros símbolos más enigmáticos que, según el Dr. Altou, representaban conceptos más abstractos como la vida, la muerte y el sueño. Estos no son solo símbolos, dijo, son instrucciones. La tarea de descifrar estas instrucciones se convirtió en nuestra prioridad. Mientras trabajábamos, no podíamos evitar sentir la presión del tiempo. El Durmiente estaba cada vez más cerca de despertar completamente, y si eso sucedía, no sabíamos qué fuerzas seríamos incapaces de contener. Esa noche, mientras nos preparábamos para otro posible ataque, sucedió algo inesperado. Un grupo de criaturas, diferentes a los Iisi que habíamos enfrentado antes, se acercó al campamento. Eran seres de aspecto más antiguo y sabio, con ojos que reflejaban una profunda inteligencia. En lugar de atacarnos, se detuvieron a una distancia segura. El Dr. Altou, asombrado, se adelantó lentamente hacia ellos. «Estos son los verdaderos guardianes de este lugar», susurró. «Tal vez hayan venido para ayudarnos». Con una mezcla de miedo y asombro, observamos cómo se comunicaba con ellos, usando los símbolos de la piedra como referencia. La noche transcurrió sin violencia, y al amanecer, el Dr. Altou regresó con una comprensión más profunda del propósito de la piedra. «Estos guardianes», explicó, «han confirmado mis sospechas. La piedra puede sellar a El Durmiente, pero debemos activarla en el lugar exacto donde fue encontrado, en el corazón de la excavación». Ese día, mientras nos preparábamos para llevar la piedra al lugar indicado, sentíamos una mezcla de esperanza y temor. Estábamos a punto de enfrentarnos al núcleo del misterio que había transformado nuestra misión en una lucha por la supervivencia, posiblemente, una lucha por el destino del mundo tal como lo conocemos. Así la excavación arqueológica de Finlandia amaneció con una tensa calma. El encuentro de la noche anterior con los guardianes antiguos había cambiado nuestra percepción de la situación. Ahora, con la piedra como nuestra llave y guía, nos preparábamos para lo que podría ser nuestro enfrentamiento final. Mi nombre es Eric Johansson, y esta parte de mi relato revela un giro inesperado en nuestra ya inusual misión. Mientras nos preparábamos para trasladar la piedra al corazón de la excavación, una figura solitaria apareció en el límite del campamento. Era un hombre anciano, de aspecto frágil pero con una presencia imponente. Vestía ropas gastadas por el tiempo, y su mirada tenía la profundidad de alguien que ha visto siglos pasar. El Dr. Altou, sorprendido, se acercó al hombre. Después de una breve conversación, volvió hacia nosotros con una expresión de asombro. «Él es el último guardián de este lugar», explicó. «Ha venido a ayudarnos a sellar a El Durmiente. Dice que ha estado esperando este momento durante muchos años». El anciano, comunicándose en un dialecto antiguo que el Dr. Altou apenas podía entender, nos instruyó sobre cómo debíamos proceder. La piedra debía ser colocada en un altar específico, situado en la cámara más profunda de la excavación, donde El Durmiente yacía en su letargo inestable. Con el guardián guiándonos, nos adentramos en la excavación, llevando la pesada piedra con nosotros. A medida que descendíamos, la atmósfera se volvía más pesada, y el aire parecía vibrar con una energía ancestral. Finalmente, llegamos a la cámara. En su centro se encontraba el altar, un monolito de piedra antigua rodeado de símbolos y grabados. Con sumo cuidado, colocamos la piedra en su lugar. El guardián comenzó a recitar antiguos cánticos, y el Dr. Altou, siguiendo sus instrucciones,
trazó símbolos en el aire con sus manos. Fue entonces cuando las criaturas atacaron. Emergieron de las sombras como una marea de furia y desesperación, como si supieran que estábamos a punto de sellar a su amo. La batalla fue feroz, nos defendimos mientras el guardián y el Dr. Altou continuaban con el ritual. En medio del caos, una luz brillante emanó de la piedra, iluminando la cámara con una intensidad cegadora. Las criaturas se detuvieron, como paralizadas por la luz. Un rugido profundo y doloroso resonó desde las profundidades de la tierra, y sentimos como el suelo temblaba bajo nuestros pies. El guardián, con una voz que parecía resonar con el poder de la tierra misma, pronunció las últimas palabras del cántico. La piedra brilló con una luz aún más intensa, y en un instante, todo quedó en silencio. Al abrir los ojos, nos encontramos solos en la cámara. Las criaturas habían desaparecido, y la piedra había cesado su resplandor. El guardián, con una sonrisa de paz y alivio, se desvaneció ante nuestros ojos, como si su propósito final hubiera sido cumplido. Exhaustos pero aliviados, salimos de la excavación. El durmiente había sido sellado una vez más, y la amenaza, por ahora, había sido contenida. Pero la experiencia nos había cambiado para siempre. Habíamos enfrentado horrores de otro mundo y habíamos sido testigos de secretos antiguos que desafiaban nuestra comprensión. Mientras el sol se ponía en el horizonte finlandés, sabíamos que esta experiencia permanecería con nosotros, un recuerdo de nuestro encuentro con lo inexplicable y un recordatorio de que hay misterios en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. El día en la excavación arqueológica de Finlandia trajo consigo una mezcla de alivio y anticipación. Después de sellar al durmiente, nos encontrábamos en un estado de alerta, sabiendo que el conflicto aún no había terminado. Soy Eric Johansson, y esta parte de mi historia narra la preparación para nuestro enfrentamiento final. A pesar de haber contenido la amenaza inmediata, éramos conscientes de que las criaturas que habíamos combatido podrían aún estar al acecho, esperando una oportunidad para vengar la reclusión de su guardián. El campamento se llenó de actividad mientras nos preparábamos para lo que podría ser la última y más desafiante batalla. El Dr. Altou, profundamente afectado por los eventos recientes, trabajó junto con nosotros para elaborar un plan. Basándonos en lo que habíamos aprendido sobre las criaturas y el durmiente, decidimos que la mejor estrategia sería una defensa proactiva. Establecimos trampas alrededor del campamento y en los accesos a la excavación, utilizando tanto tecnología moderna como técnicas antiguas que habíamos descubierto en los textos y grabados. A medida que el sol se movía en el cielo, la tensión crecía. Cada miembro del equipo revisaba su equipo y armamento, preparándose mental y físicamente para lo que venía. En nuestros corazones, sabíamos que esta noche sería decisiva, una confrontación final con las fuerzas que habíamos desatado. Con la llegada de la noche, el silencio se asentó sobre el campamento. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, pero estábamos lejos de relajarnos. Nuestros sentidos estaban agudizados, cada sombra y cada ruido nos mantenía alerta. Fue en la medianoche cuando las criaturas atacaron. Surgieron de la oscuridad con una ferocidad que no habíamos visto antes, como si comprendieran que esta podría ser su última oportunidad. Pero estábamos preparados. Las trampas que habíamos colocado se activaron, frenando su avance y causando confusión en sus filas. La batalla fue intensa, una danza de fuego, acero y sombras. Luchamos con todo lo que teníamos, utilizando cada habilidad y táctica aprendida a lo largo de nuestra carrera militar. Las criaturas, aunque numerosas y feroces, se encontraron con una resistencia que no esperaban. En el clímax de la batalla, una figura emergió de entre las criaturas. Era más grande y emanaba un aura de poder y autoridad. El Alfa, susurré, comprendiendo que esta era la entidad líder, la que había dirigido a las criaturas en sus ataques anteriores. El enfrentamiento con el Alfa fue brutal. Era astuto y fuerte, pero juntos, como un equipo unido y con un propósito claro, logramos superarlo. Con la caída de su líder, las criaturas restantes se dispersaron, retrocediendo a la oscuridad de la que habían venido. Al amanecer, exhaustos pero victoriosos, nos reunimos en el campamento. Habíamos sobrevivido a la noche más desafiante de nuestras vidas.
Aunque sabíamos que la amenaza de las criaturas podría no haber desaparecido por completo, habíamos asegurado la excavación y sellado a El Durmiente. Ese día, mientras el sol iluminaba el cielo, nos dimos cuenta de que habíamos hecho más que sobrevivir a una misión, habíamos participado en una lucha ancestral, un conflicto entre fuerzas que trascendían nuestra comprensión. Y aunque la tranquilidad había regresado, la experiencia nos había cambiado para siempre. La excavación arqueológica de Finlandia amaneció con un aire de incertidumbre. A pesar de nuestra reciente victoria, una sensación de inquietud persistía. El sellado de El Durmiente y la derrota de su alfa no habían concluido nuestra misión. Yo, Erik Johansson, junto a mi equipo, nos enfrentábamos a la posibilidad de un desafío aún mayor. A lo largo del día, trabajamos para fortalecer nuestras defensas y curar a los heridos. El Dr. Altou, aunque aliviado por el éxito del ritual, expresó su preocupación. El Durmiente podría estar contenido, pero no sabemos si es permanente. Estas criaturas aún podrían intentar liberarlo, advirtió. Al caer la noche, una tensión palpable se asentó sobre el campamento. Nos preparamos para cualquier eventualidad, manteniendo la vigilancia y listos para responder a cualquier amenaza. La luna, apenas visible tras las nubes, arrojaba una luz fantasmal sobre la nieve. Fue entonces cuando ocurrió. Un temblor sacudió el suelo, más fuerte que cualquier otro que hubiéramos sentido antes. Los hombres se levantaron alarmados, listos para la batalla, pero lo que vimos fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Desde la dirección de la excavación, una luz brillante emergió, iluminando el cielo nocturno. Era un resplandor de colores cambiantes, hermoso pero aterrador en su intensidad. El Durmiente, gritó el Dr. Altou. Creo que está despierto. Corrimos hacia la excavación, temiendo lo peor. Al llegar, vimos que la tierra alrededor del sitio se había agrietado, creando fisuras que emitían una luz etérea. De estas grietas emergieron criaturas, no como los Isi que habíamos enfrentado antes, sino seres de luz y sombra, formas que desafiaban nuestra comprensión. La batalla que siguió fue diferente a cualquier otra. Estas entidades no eran solo físicas, eran manifestaciones de la energía del Durmiente. Luchamos no solo con armas, sino con nuestra voluntad, resistiendo su influencia abrumadora. En el clímax de la lucha, una figura emergió de la mayor de las fisuras. Era una manifestación del Durmiente, un ser de pura energía y poder antiguo. Su presencia era abrumadora, y su simple existencia desafiaba nuestra realidad. El Dr. Altou, utilizando su conocimiento de los antiguos rituales, comenzó a recitar cánticos que resonaban en el aire, creando una barrera entre nosotros y el Durmiente. Nosotros, en un esfuerzo desesperado, concentrábamos nuestros ataques en las fisuras, intentando sellarlas. Con cada fisura que cerrábamos, la manifestación del Durmiente se debilitaba. Finalmente, con un último esfuerzo conjunto, sellamos la fisura principal. La figura del Durmiente emitió un rugido que retumbó en nuestras mentes antes de desvanecerse, y la luz se extinguió, dejando atrás solo la oscuridad y el silencio. Exhaustos, heridos, pero vivos, nos dimos cuenta de que habíamos logrado lo imposible. Habíamos enfrentado a una fuerza antigua y poderosa, y aunque no sabíamos si sería el final, habíamos ganado una batalla crucial. Mientras regresábamos al campamento bajo las estrellas que ahora brillaban con una luz normal, comprendíamos que habíamos sido parte de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Habíamos tocado un misterio antiguo, y aunque la amenaza inmediata había pasado, la experiencia nos había cambiado para siempre. El amanecer en la excavación arqueológica de Finlandia trajo consigo una sensación de conclusión inminente. La noche anterior habíamos enfrentado lo impensable, y aunque habíamos logrado un éxito aparente, la atmósfera estaba cargada de una tensa expectación. Yo, Erik Johansson, junto a mi equipo, sabíamos que lo que habíamos experimentado podía ser solo el principio de algo aún más desafiante. A lo largo del día, el Dr. Altou y su equipo de arqueólogos trabajaron frenéticamente para descifrar más sobre el Durmiente y cómo asegurar su sellado permanente. Nosotros, los soldados, nos recuperábamos de las heridas y reforzábamos las defensas, preparándonos para cualquier eventualidad. Al caer la noche, el Dr. Altou nos reunió. Hemos descubierto un último ritual, anunció con una voz marcada por el cansancio y la urgencia. Es arriesgado,
pero podría sellar a El Durmiente de forma definitiva. Este ritual requeriría que bajáramos nuevamente a la cámara subterránea, al corazón mismo de donde El Durmiente había estado a punto de emerger. Con determinación y un profundo sentido de responsabilidad, nos adentramos en la oscuridad, llevando con nosotros los artefactos y herramientas necesarias para el ritual. La tensión era palpable con cada paso que dábamos hacia las profundidades. Al llegar a la cámara, el Dr. Altou comenzó a preparar el ritual. Nosotros formamos un círculo alrededor del altar, vigilantes y listos para defender el proceso a cualquier costo. El Dr. Altou empezó a recitar antiguos cánticos en un idioma olvidado, mientras los artefactos comenzaban a emitir una luz tenue. Fue entonces cuando sentimos un cambio en el aire, una vibración que parecía emanar de las mismas paredes de la cámara. Una serie de figuras emergió de las sombras, criaturas que no eran ni Isi ni seres de luz, sino algo diferente, entidades que parecían hechas de la misma oscuridad de la tierra. La batalla que siguió fue la más intensa y desesperada de todas. Estas entidades atacaban con una ferocidad que parecía alimentada por la posibilidad de su inminente derrota. Luchamos con todo lo que teníamos, protegiendo al Dr. Altou mientras continuaba con el ritual. En el clímax de la lucha, una luz cegadora emanó del altar, envolviendo la cámara en un resplandor abrumador. Las entidades emitieron un sonido agónico antes de disolverse en la luz. El suelo tembló, y una sensación de energía inmensa fluyó a través de la cámara. Con el último verso del cántico, el Dr. Altou cayó exhausto, y la luz se desvaneció lentamente, dejando la cámara en una quietud profunda. Nos apresuramos a su lado, ayudándolo a levantarse. Su mirada, aunque cansada, reflejaba una mezcla de alivio y satisfacción. «Lo hemos logrado», dijo con voz débil. «El Durmiente está sellado». Al salir de la cámara, sentíamos un peso levantarse de nuestros hombros. Habíamos enfrentado horrores inimaginables y habíamos salido victoriosos. Pero esta victoria tenía un sabor agridulce, sabíamos que lo que habíamos experimentado cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras nos preparábamos para dejar la excavación, con el amanecer iluminando el cielo, reflexionamos sobre nuestra experiencia. Habíamos tocado un misterio antiguo y habíamos jugado un papel en una historia que se extendía más allá de nuestra propia existencia. Y aunque nos alejábamos de ese lugar, las memorias y las lecciones permanecerían con nosotros, un recordatorio eterno de nuestra confrontación con lo desconocido. El último día en la excavación arqueológica en Finlandia marcó el final de una experiencia que había trascendido todo lo que yo, Erik Johansson, y mi equipo habíamos conocido o esperado. La batalla final de la noche anterior había dejado un silencio profundo, un silencio que hablaba tanto de alivio como de una inquietud residual. A medida que el sol ascendía, iluminando el campamento ahora tranquilo, sentíamos un agotamiento que iba más allá de lo físico. Habíamos enfrentado y sellado a El Durmiente, pero la experiencia nos había cambiado irreversiblemente. Nos habíamos enfrentado a lo inexplicable y habíamos tocado el borde de antiguos misterios que la humanidad había olvidado. El Dr. Altou, ahora más un compañero de batalla que un simple arqueólogo, compartía nuestra mirada de desconcierto y reflexión. «Lo que hemos descubierto aquí», dijo con voz sombría, «debe ser protegido. El mundo no está listo para enfrentar estas verdades». Fue entonces cuando llegaron. Un escuadrón de agentes gubernamentales, acompañados por funcionarios de alto rango, descendió sobre el campamento. Se nos informó que la excavación y todo lo relacionado con ella sería clasificado. Nos ordenaron mantener silencio sobre lo que habíamos experimentado, bajo amenaza de severas represalias. Mis hombres y yo fuimos escoltados fuera del sitio, dejando atrás la excavación ahora sellada y sus secretos. Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia las tierras nevadas que habían sido testigo de nuestra lucha contra las sombras. Los días siguientes fueron un torbellino de charlas y reuniones en instalaciones gubernamentales. Nos aseguraron que lo que habíamos hecho era por el bien de la seguridad nacional y mundial. Pero para nosotros, los que habíamos estado allí, se sentía más como un intento de silenciar la verdad. Finalmente, regresé a mi vida normal, pero la normalidad había perdido su significado. Mis noches estaban llenas de sueños inquietantes, y en cada sombra, veía un eco de las criaturas que habíamos enfrentado.
Sabía que mis hombres compartían estas experiencias, nos manteníamos en contacto, unidos por el vínculo de lo que habíamos vivido. En la soledad de mi hogar, reflexioné sobre nuestra experiencia. Habíamos tocado algo primordial, una verdad que yacía oculta bajo capas de tiempo y olvido. A pesar de las órdenes de silencio, sentí la necesidad de documentar nuestra historia, de preservar la memoria de lo que habíamos enfrentado. Así, en la tranquilidad de la noche, comencé a escribir nuestra historia, una historia de valentía y terror, de antiguos misterios y de la eterna lucha contra las sombras. Sabía que debía hacerlo con cuidado, manteniendo ocultos los detalles que podrían revelar demasiado. Pero era una historia que necesitaba ser contada, aunque solo fuera como un testimonio silencioso de nuestra confrontación con lo desconocido. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.